Hay juegos que marcan un antes y un después justo al momento de terminarlo. Y en este video vamos a profundizar en un juego que marcó un antes y un después en mi vida y colocó un listón muy alto en relación a las expectativas de lo que uno puede esperar obtener en un videojuego. Bienvenidos al Tesoro del Gamer, tu canal de confianza de videojuegos, tecnología y recomendaciones. Alan Wake fue uno de los primeros juegos que tuve la oportunidad en su momento de jugar en la Xbox 360 Slim, que desde el momento que leí la sinopsis realmente me atrapó por completo. Y de esos juegos tan buenos, tan buenos, que me atrapó, y fue tanto así que luego con los años, luego quise comprarlo nuevamente, pero esta vez en su versión remasterizada para la Xbox Series, para volverlo a jugar, ya que quería ver cómo era ese lavado gráfico que le habían hecho. Y fíjense que aquí les muestro el Alan Wake remasterizado para la Xbox Series. Alan Wake es un juego viejo, pero que considero que realmente ha tenido un envejecimiento muy bien, y de esos juegos, como bien comento, que te atrapan desde el primer momento. Alan Wake podemos considerarlo como un juego de thriller psicológico, ya que tiene muchísimo contenido psicológico. Hay giros inesperados, hay cambios drásticos en la trama, hay momentos que te dejan en shock porque no los esperabas, pero también es bastante satisfactorio cuando poco a poco comienzas a ir armando el rompecabezas y comienzas a entender por completo qué es lo que está sucediendo realmente. Alan Wake es un famoso escritor, novelista, cuyas obras han sido publicadas en muchísimos lados. Incluso hay un programa de televisión que se llama Night Spring, donde pasan sus obras o una influencia de las mismas. La historia comienza en donde Alan, junto a su esposa, ellos realizan un viaje con la intención de poder despejarse mentalmente, y que incluso buscaban que ese viaje pudiera salir o le permitiera salir de ese bloqueo mental que tenía, y es por eso que toman la decisión de viajar a un pueblo llamado Bright Falls. Este pueblo es bastante peculiar, y fíjense, justo en el momento que llegan a este pueblo, a Bright Falls, hay muchas personas que reconocen a este famoso escritor, a Alan. Y Alan no sabe si realmente fue buena idea haber ido a ese lugar de manera específica. Sin embargo, comienzan a recorrer el pueblo, van a la cafetería para esperar que les entreguen la llave de la cabaña que había en este caso alquilado. Pero en esa espera de que llegue realmente la persona, que realmente no llegó a tiempo, en esa espera aparece una señora. Realmente una señora con aspecto sombrío, con aspecto muy oscuro, como si fuera una especie de espanto. Y esa es la persona que al final le entrega la llave a Alan de la cabaña. Y ellos, deciden, recibir la llave, les llama muchísimo la atención y deciden en este caso marcharse para la cabaña. Y justo en ese momento que deciden marcharse, que ya agarran rumbo para la misma, es donde aparece realmente la persona encargada que iba a entregar la llave. Es decir, esta señora que entregó la llave no era la que tenía que entregar la llave. Y entonces fíjense cómo ya esta historia comienza a ponerse bastante rara. Tomé en cuenta que esta señora con aspecto sombrío, esta vieja, la vamos a estar viendo o encontrando en varios momentos de la trama, y créanme que le va a generar un sobresalto a más de uno. Al llegar por fin a la cabaña, Alan se da cuenta de que su mujer, de su esposa, llevó la máquina de escribir. Alan se cabrea, se molesta, debido a que siente que todo fue una trampa, que realmente no había sido un viaje para despejarse, un viaje realmente para reencontrarse, un viaje realmente para disminuir el estrés, sino que realmente era un viaje para que realmente él saliera de su bloqueo mental y comenzara a escribir nuevamente. Alan, en su cabreo, en su molestia, él decide salir a caminar y se va hacia el lago. Y a pocos minutos que él sale a caminar, comienza a escuchar a su esposa que está gritando y corre nuevamente a la cabaña a ver qué fue lo que sucedió. Y es allí donde se da cuenta de que su esposa ha caído al lago y está siendo arrastrada a las profundidades del mismo. Alan, en su desesperación, salta al lago con la intención de poderla salvar, pero en ese intento pierde la conciencia y despierta unos días después y realmente no recuerda nada, no recuerda ni el lago, no recuerda lo que había sucedido, no recuerda la cabaña, su esposa, no recuerda absolutamente nada. Y es allí donde él sale de este vehículo, donde se ve ensangrentado, golpeado y que va a perder la conciencia, y toma la decisión de comenzar a entrarse en el bosque para poder llegar nuevamente al pueblo de Bright Falls. Aquí hay que tomar en cuenta que de este momento Alan va a comenzarse a enfrentar a las fuerzas oscuras, a estos poseídos.
Entonces aquí Alan no solamente va a contar con una linterna como uno de los elementos o herramientas o armas principales para combatir a las fuerzas oscuras, sino que también va a contar con unas pistolas. Tomen en cuenta que una de las formas de poder combatir o de poder vencer a esta fuerza oscura, Alan debe no solamente apuntar, sino mantener encendida la linterna a la fuerza oscura para romper esa fuerza oscura y luego poderles disparar. Esa es una de las formas de poder derrotar a la fuerza oscura. Aquí tomen en cuenta que, bueno, debido a esto, nosotros debemos poco a poco ir encontrando no solamente más balas, no solamente más pilas para la linterna. Luego, a medida que va avanzando la trama, vamos a encontrar armas de mejor calibre, de mejor calidad. Vamos a encontrar mejores armas, como una linterna que tiene en este caso un foco o una luz mucho más fuerte, mucho más potente, pilas con una batería mucho más fuerte, mucho más potente, otro tipo de armas como por ejemplo las bengalas, la pistola que dispara las bengalas, escopetas, entre otros. Realmente hay una diversidad bastante amplia en función de las armas que va a contar Alan para poderse defender de todas aquellas fuerzas oscuras que van a estar atacándolo a lo largo de toda la historia. Alan, cuando regresa, cuando logra no solamente enfrentarse a todas y cada una de estas fuerzas oscuras, Alan regresa realmente a Brightfall y lo primero que hace es ir a la cafetería, buscando no solamente a la sheriff, sino también a ver quién le da una respuesta a lo que está ocurriendo. Y aquí en la cafetería se encuentra a Rose. Rose es la encargada de la cafetería y ella le entrega unas hojas o un manuscrito que llevan el nombre de Partur, que allí él comienza a revisarlo y aquí ve que tiene su nombre. Y se da cuenta que es una historia que él no recuerda haberla escrito, pero que en esta historia no solamente está encontrando ciertas pistas de lo que está ocurriendo, sino que las mismas le ayudan a conocer un poco lo que es la trama y incluso le ayudan a anticiparse un poco de muchísimas cosas, anticiparse a los enemigos, anticiparse a los poseídos, anticiparse a esa fuerza oscura, anticiparse a todo lo que va a ocurrir en la trama. Alan aquí en Brightfall logra encontrar a la sheriff y le cuenta todo lo que está ocurriendo y quiere respuesta de dónde está su esposa, que ha desaparecido, que la ha perdido y no sabe lo que está ocurriendo. Y le cuenta un poco sobre la cabaña donde estaban y todo lo que ocurrió allí en el lago. La sheriff lo mira realmente desconcertada y le dice que eso ha sido imposible, ya que años atrás, debido a una erupción volcánica, esa cabaña desapareció. Esa erupción volcánica arrastró no solamente la cabaña, el lago, y desapareció una gran parte de esa zona y todo eso ha desaparecido. Fíjense todos esos giros que tiene la trama. Alan allí entra en desesperación, realmente comienza a pelear con muchísimas personas porque está molesto, está cabreado, no sabe qué es lo que está ocurriendo. Y ahí, en esa misma búsqueda y desesperación, la policía comienza a acusar a Alan de la desaparición de la esposa, ya que es el único sospechoso y es el único que sabe qué fue lo que ocurrió y que realmente no hay ningún otro tipo de pruebas, no hay ningún tipo de pista, no hay nada que pueda dar indicios realmente de lo que ha pasado, solamente en relación a lo que Alan ha comentado, en relación a lo que él ha verbalizado. Y es tanto así que incluso se lo lleva a un hospital psiquiátrico y lo diagnostican como un paciente psicótico. Y allí, en ese hospital psiquiátrico, Alan conoce a dos viejos rockeros, que bueno, estos dos viejos rockeros lo vamos a ver también luego en Alan Wake 2. Pero fíjense, estos dos viejos rockeros le dan una pista bien importante, ya que le informan de la forma de cómo se puede realmente destruir a las fuerzas oscuras de la región. Allí es donde Alan logra entender y comprender de que la fuerza oscura nubló su mente y que lo obligó a escribir una obra de suspenso y que esa entidad oscura tiene el poder de volver realidad todo aquello que está en los textos. Allí en ese hospital psiquiátrico luego aparece Barry. Barry es el amigo de Alan y también editor de sus libros, y es allí donde le cuenta la historia de Thomas Zane. Thomas Zane en esta historia fue a un lago y quiso también salvar a su esposa y no lo logró. Y en ese desespero apareció o emergió esa fuerza oscura transformada en una vieja. ¿Se acuerdan la vieja, la que le dije al comienzo? Bueno, esta misma vieja. Entonces esa vieja es realmente la fuerza oscura transformada en esa vieja. Entonces, Thomas Zane en ese manuscrito, él hunde el lago, hunde la cabaña, hunde todo lo que está a su alrededor con la intención de que la fuerza oscura quedara atrapada allí. Y es allí donde Alan entiende que él tiene la capacidad de poder cambiar la historia, y es donde él decide cambiar
el guión y busca de que Thomas Zane pueda ayudar a su yo del pasado. Y eso hizo que Alan, cuando estaba en la cabaña tratando de rescatar a su esposa, hizo que en ese cambio de guión, él pudiera, al ver que su esposa había muerto en el lago, en ese cambio de guión, Alan logra escapar y es allí donde él pierde la conciencia porque con el vehículo logra escapar, choca y es donde pierde la conciencia y es donde tuvo el accidente con el carro y es allí donde inicia la trama. Entonces fíjense cómo tienen esos giros en la trama donde estamos viendo cómo inició, que ha cambiado, cómo se ha modificado y fíjense que eso es algo, una mecánica bastante particular que no solamente la vamos a ver aquí en Alan Wake, sino que luego en Alan Wake 2 agarra muchísima más fuerza este tipo de mecánica de cambios de guión. Aquí, bueno, sigue avanzando mucho más la trama y Alan logra encontrar un interruptor de luz, lo que él llama el clicky. Y este objeto que él conoce muy bien es un regalo que le había dado su madre para que él pudiera, cuando era niño, poder combatir el miedo a la oscuridad. Y ese mismo objeto, Alan, luego años posteriores, se lo regala a su esposa con la intención, con el objetivo de que este objeto lo ayudara a combatir la fobia. Y todo esto, Thomas Zane lo había escrito en su manuscrito. Había escrito todos y cada uno de estos detalles, cada uno de estos pasos, donde él menciona en ese manuscrito de que había un escogido que iba a recibir un regalo y que ese regalo o ese objeto iba a lograr poder vencer la oscuridad, esa fuerza oscura, y que ese objeto lo iba a recibir esta persona cuando apenas era un niño. Ahora ya Alan, con este objeto en sus manos, con el interruptor, y ya entendiendo un poco más la trama, toma la decisión de ir nuevamente al lago, con la intención de ¿qué? De poderse enfrentar a esa fuerza oscura. Entonces Alan llega nuevamente a la cabaña y se enfrenta a la presencia oscura, donde usa el interruptor y la vence satisfactoriamente. Sin embargo, Alan se da cuenta de que a pesar de que había vencido esa presencia oscura, aún no consigue a su esposa y no sabe dónde está. Y es donde Alan entiende que debe haber un equilibrio. Y como debe haber un equilibrio, Alan se entrega al lago, con la finalidad de poder salvar a su esposa. Ahora Alan se encuentra en la profundidad del lago, en la cabaña, terminando de escribir su manuscrito de nombre Departure. Todos en Brightfall están felices, su esposa logró escapar, logró salvarse, está sana y salva, pero Alan quedó del otro lado, quedó en el lado oscuro. Y es allí donde termina el juego o la historia principal. Sin embargo, es importante mencionar que hay dos DLC. El primero se llama La Señal. En este DLC aparece un Alan diabólico, un Alan poseído por las fuerzas oscuras. Y este Alan poseído trata o intenta o busca evitar que el verdadero Alan pueda escapar del lugar oscuro. Y está el otro DLC, el segundo DLC, que se llama El Escritor. Allí Alan debe enfrentarse a ese yo oscuro, ahí por fin logra enfrentarse con la finalidad de poder dar y continuar con la historia. Y es allí donde luego de vencerlo, él logra escribir otro manuscrito que se llama El Retorno, El Regreso. Y es allí donde finaliza por completo el Alan Wake, no solamente la historia principal, sino sus dos DLC, dando allí inicio la apertura para todo lo referente a Alan Wake 2. Ahora, en Alan Wake 2 es importante saber que han pasado ya 13 años desde la desaparición de Alan. Entonces, fíjense todo lo que ha pasado, fíjense estos cambios, estos giros en la trama, todo realmente que estamos en ese suspenso, en esos cambios psicológicos, que no sabemos si es algo producto de alucinaciones, si realmente es un delirio, si realmente Alan es psicótico y realmente un paciente esquizofrénico y por eso está viendo todo esto, o realmente es algo real. Y es algo que uno como jugador muchas veces lo cuestiona. Y eso, por eso lo dije al inicio, es un juego que en el primer momento nos atrapa. Y por eso los planteo y se los estoy vendiendo con la intención de que ustedes le den una oportunidad y puedan aprovechar al máximo este juego, y créanme que le van a sacar el máximo provecho. Este juego yo le metí un aproximado de un poco más de 10 horas, igual aquí les subo la imagen. Y solamente para finalizar la parte inicial, ahí no estoy incluyendo los dos DLC. Y fíjense que bueno, aquí les planteo un resumen muy rápido de todo lo que sucede Alan Wake, el Alan Wake 1. Y ojo, aquí realmente en este pequeño resumen me he saltado muchas partes, como los combates, como momentos épicos, las partes de música, la trama, lucha, entre otros. Sino que le estoy planteando un resumen, un breve resumen, para que se entienda todo lo que ocurre realmente en este maravilloso juego. Pero fíjense, es un juego, como bien planteo, súper interesante, que nos va a tener atrapados por horas,
y que incluso si queremos sacar el platino, si queremos completarlo al 100%, nos puede tomar muchísimas horas más. Y este es un juego que realmente recomiendo con los ojos cerrados, tanto su versión en formato físico como en digital, ya que es un juego que actualmente se encuentra siempre en oferta y considero que es un juego bastante económico en la actualidad. Entonces yo recomiendo jugar Alan Wake, lo recomiendo al 100%. Ahora, si quieres estar al tanto de más videos como este, si quieres recomendaciones de juegos, suscríbete al canal. Me despido, gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Un fuerte abrazo y a seguir disfrutando al máximo de los videojuegos.